Bienvenidos estudiantes a la ayudantía del día de hoy. En la clase de hoy vamos a estudiar el método de reducción de orden. Para esto necesitamos hacer ciertos recordatorios como lo son las ecuaciones de orden superior, el concepto de independencia lineal, para luego poder explicar el método de reducción de orden, continuar con algunos ejemplos solucionando algunas ecuaciones mediante el método y finalmente presentar algunos ejercicios propuestos. Vamos a comenzar. El primer recordatorio que debemos hacer para la clase de hoy es la siguiente definición. Una ecuación diferencial de orden superior es aquella en la que intervienen una o más derivadas de orden superior. Es decir, una ecuación de la forma derivada enésima, ¿cierto?, de una función desconocida igual a una función que depende de las derivadas de menor orden, la función en sí misma y funciones de x. ¿Sí? Acá lo importante es que una ecuación de orden superior es aquella en la que intervienen derivadas de orden superior, es decir, derivadas de orden mayor que 2. Por ejemplo, una ecuación diferencial de orden 3 es aquella en la que la derivada de mayor orden que interviene es una tercera derivada. Entonces, una observación que podemos hacer es que la ecuación anterior se dice lineal si es lineal en todas sus derivadas y en la variable y. Es decir, es de la siguiente forma. Una función de x por la derivada enésima más otra función de x por la derivada enésima menos 1 y así sucesivamente. Acá podemos notar que todas las derivadas, la derivada enésima, la derivada enésima menos 1, la primera derivada y la función son lineales, ¿sí? O sea, están elevadas a 1. Por lo tanto, una ecuación es lineal si la función y todas sus derivadas son lineales. Clasificaremos las ecuaciones diferenciales de orden n en dos tipos. Esta primera ecuación que tenemos acá, que es la que ya les había presentado, y esta segunda ecuación que tenemos acá, que son ambas bastante similares en forma, pero la primera ecuación es con coeficientes variables y la segunda es con coeficientes constantes. ¿Por qué? Porque la primera ecuación, ¿cierto?, si se fijan, los coeficientes que acompañan a las derivadas y a la función, ¿cierto?, son funciones de x, o sea, son expresiones que dependen de x. Entonces, esta ecuación se dice de coeficientes variables y los coeficientes que acompañan a las derivadas son funciones continuas en algún intervalo. ¿Sí? En cambio, la ecuación se dice lineal de orden n con coeficientes constantes si los coeficientes que acompañan a las derivadas ya no son funciones, sino que son números reales. ¿Sí? Entonces, son todos constantes los que acompañan a las derivadas y a la función. Lo único que exigimos es que tanto en la de coeficientes variables, la función que acompaña a la enésima derivada tiene que ser no nula para que la ecuación sea de orden n, efectivamente. Y en coeficiente constante pedimos que esta constante a sub n, que es la que acompaña a la derivada enésima, también sea distinta de 0, de modo que la ecuación tenga orden n. Entonces, otra observación. Si la función f de x es igual a 0, la ecuación diferencial se dice homogénea. ¿Qué quiero decir con esto? Que si la ecuación diferencial está igualada a 0, ¿cierto?, entonces se dice una ecuación homogénea. La siguiente definición es la de independencia lineal. Entonces, un conjunto de funciones y 1, y 2, y n, es decir, tengo un conjunto de n funciones, se dice linealmente dependiente, que denotamos LD, si existen escalares en los reales, no todos nulos, tales que un escalar por la primera función más otro escalar por la segunda función más, etcétera, etcétera, más otro escalar por la enésima función, me da como resultado el 0. ¿Sí?
Entonces va a ser lineal si esta expresión, ¿cierto? Si en esta expresión los escalares no son todos nulos, ¿sí? O sea, existe al menos uno que no es nulo, ¿sí? En caso contrario, vamos a decir que dicho conjunto es linealmente independiente. Es decir, el conjunto va a ser LI si ahora esta igualdad, ¿sí?, implica que todos los escalares son nulos, ¿sí? Tal como se muestra en esta proposición de acá, ¿cierto? La combinación lineal de todas estas funciones, ¿cierto?, va a ser igual a 0 si, solo si, todos los escalares son 0. Acá la definición de linealmente dependiente nos dice que la combinación lineal de estas funciones me va a dar como resultado el 0 si, si existen escalares no todos nulos, tales que esta combinación me da 0. Ahí va a ser LD, y si son todos 0 me va a ser LI. Ejemplo, el conjunto de funciones e a la 2x, e a la menos x es linealmente independiente. Vamos a demostrarlo. Entonces, vamos a suponer que son LD, es decir, que son linealmente dependientes. Entonces, existen escalares A y B en los reales, ¿cierto? Tengo dos funciones, entonces existen dos escalares, no todos nulos, ¿cierto? Tales que un escalar por la primera función, a por e a la 2x, más otro escalar por la segunda función, me dan el 0, ¿sí? Entonces, si estos escalares no son todos nulos, el conjunto va a ser LD. Si fueran todos nulos, el conjunto va a ser LI. Entonces, si partimos de esta igualdad, tendríamos que a por e a la 2x es igual a menos b por e a la x. Luego, e a la 2x, ¿cierto? Sería menos b partido a por e a la menos x. Si multiplicamos ambos lados por e a la x, vamos a tener que e a la 3x es igual a menos b partido a. Y esto es una contradicción. ¿Por qué es una contradicción? Porque b partido a, como b y a son constantes, esta expresión de acá, la división de dos constantes multiplicada por menos 1, va a seguir siendo una constante. Entonces lo que yo estoy diciendo acá es que la función exponencial e a la 3x es una función constante, lo cual es contradicción. Por lo tanto, necesariamente la contradicción proviene de suponer que estos escalares son no todos nulos. O sea, esto es lo que me provoca la contradicción, por lo tanto, necesariamente esto debe ser falso. Luego, los escalares son todos nulos, por lo tanto, a igual b igual 0 y el conjunto es linealmente independiente. Acá me voy a detener un momento. ¿Qué significa que un conjunto sea linealmente independiente? Básicamente lo que significa es que yo no puedo despejar uno en función de la otra como combinación lineal. O sea, yo no podría despejar acá el e a la 2x como una constante por e a la menos x, ¿sí? No puedo obtener uno a partir de otro mediante una combinación lineal, es decir, multiplicando por constante. Una observación. La ecuación homogénea de orden n, ¿sí?, que es la que habíamos presentado al principio, pero igualada a 0, por eso es homogénea, y porque es la mayor derivada que interviene es de orden n, tiene n soluciones y 1 y 2 y n. Por el hecho de ser una ecuación de orden n, va a tener n soluciones y 1 y 2 y 3, etcétera, y n. Dichas soluciones las denominamos soluciones homogéneas. ¿Por qué las denominamos soluciones homogéneas? Porque satisfacen la ecuación homogénea, es decir, la ecuación igualada a 0. Una definición: el conjunto de soluciones homogéneas, y 1, y 2, y n, si es linealmente independiente, entonces diremos que es un conjunto fundamental de soluciones de la ecuación, ¿sí?
¿Qué quiere decir esto? Que si yo tengo un conjunto de n soluciones homogéneas, ¿cierto? Que son linealmente independientes entre sí, entonces es un conjunto fundamental de soluciones. Por ejemplo, el conjunto e a la menos x y x e a la menos x es un conjunto fundamental de soluciones de la ecuación y' más 2y' más y igual 0. ¿Por qué? Primero, este conjunto es linealmente independiente, ¿sí? Yo no puedo obtener un término de este conjunto como la multiplicación de una constante por el otro término. O si yo hiciera la combinación lineal y la igualara a 0, obtendría que los escalares tienen que ser todos nulos. Entonces, este conjunto es LI y además las funciones e a la menos x y x e a la menos x son solución de esta ecuación, ¿sí? Satisfacen dicha ecuación. Entonces, como estas son solución de la ecuación y además son linealmente independientes, son un conjunto fundamental de soluciones. Antes de pasar al método de reducción de orden, vamos a dar la siguiente definición. Supongamos que tenemos n funciones, todas cuales poseen al menos n-1 derivadas, ¿sí? O sea, la derivada de orden 1, la derivada 2, la derivada tercera, la derivada cuarta, ¿cierto? Hasta la derivada n-1 existen, ¿sí? Entonces vamos a definir el Wronskiano de dichas funciones como el siguiente determinante. Entonces el Wronskiano de este conjunto de n funciones va a ser el siguiente determinante. Va a ser el determinante de la matriz que nosotros construimos de la siguiente manera. En la primera columna de la matriz ubicamos la primera función, f1, y hacia abajo las n-1 derivadas de f1, es decir, la primera derivada de f1, la segunda derivada de f1, la tercera derivada, etc., hasta la enésima menos 1 derivada. En la columna 2 hacemos lo mismo, pero con la segunda función, es decir, ubicamos la función f2, luego la primera derivada de esa función f2, la segunda derivada de dicha función, etc., hasta la función n-1, hasta la derivada n-1. ¿Sí? Bueno, en la tercera columna hacemos lo mismo, en la cuarta también, en la enésima columna entonces vamos a ubicar la función enésima, ¿cierto? Y sus n-1 derivadas hacia abajo. Eso nos va a dar una matriz que tiene n filas, ¿cierto? Porque tenemos n-1 derivadas más la función original, ¿cierto? Ahí nos dan n términos, y n columnas, porque tenemos las n funciones en las columnas. Entonces, esta es una matriz cuadrada de orden n, y esto nos va a permitir enunciar el siguiente teorema. Si este conjunto de funciones son soluciones de una ecuación homogénea, entonces son linealmente independientes si y solo si el Wronskiano es distinto de 0. O sea, si yo calculo este determinante y me da distinto de 0, estas funciones son linealmente independientes y, por lo tanto, al ser soluciones de una ecuación diferencial, van a ser un conjunto fundamental de soluciones. Entonces, si yo tengo una ecuación diferencial lineal de orden n, ¿cierto? De la siguiente forma, la que muestro acá, su conjunto fundamental de soluciones homogéneas, y por lo tanto, la solución de la ecuación homogénea, ¿cierto? Si yo las denoto como el conjunto I1, I2 y n, es la siguiente función, ¿sí? La solución entonces de esta ecuación homogénea va a ser la siguiente función, que yo voy a denotar IH por I homogénea, y va a ser el generado por este conjunto de funciones. Es decir, la solución homogénea de la ecuación diferencial va a ser la combinación lineal de todas estas
funciones que forman el conjunto fundamental. Esto es lo que se llama el principio de superposición. O sea, cada una por separado es solución. Por lo tanto, la solución homogénea de la ecuación va a ser la combinación lineal de todas ellas. ¿Sí? Y esto se deduce inmediatamente por el hecho de que la derivada es un operador lineal y por lo tanto la combinación lineal de soluciones sigue siendo solución. Finalmente, bueno, a esta solución de acá, a la combinación lineal del conjunto fundamental de soluciones homogéneas, la vamos a denominar la solución homogénea. Entonces, la solución general de esta ecuación que yo doy acá va a ser la siguiente. Siempre va a ser la suma de la solución homogénea más una solución particular donde esa solución particular es linealmente independiente del conjunto fundamental de soluciones. ¿Sí? Es decir, yo no puedo obtener esta solución particular como un múltiplo de la combinación lineal de estas que están acá. Entonces, no olvidar, siempre que yo tenga una ecuación diferencial, ¿cierto? De esta forma, igualada a una función, lo primero que voy a hacer es encontrar la solución homogénea de esa ecuación, es decir, lo mismo, soluciono la misma ecuación, pero igualada a cero. Eso me va a entregar el conjunto fundamental de soluciones, ¿sí? Y voy a poder escribir la solución homogénea como la combinación lineal de dichas soluciones. Así, la solución general de la ecuación va a estar dada como la suma de la homogénea más una particular que yo voy a encontrar luego. Aclarado esto entonces, o recordado esto, yo voy a continuar con reducción de orden. Entonces, consideremos la siguiente ecuación diferencial. Una ecuación diferencial, ¿cierto?, de orden 2, es decir, la derivada de mayor orden que interviene es la segunda derivada, que está igualada a 0, es decir, es una ecuación diferencial homogénea. Entonces, esta ecuación, como había mencionado, es lineal de orden 2, es lineal porque la segunda derivada, la primera derivada y la función y son lineales. El objetivo del método es reducirla a una ecuación de orden 1, lo que nos va a entregar una resolución más simple, lo que nos va a permitir resolver esta ecuación de manera más simple. ¿Sí? Porque ya sabemos resolver ecuaciones de orden 1. Entonces, una forma equivalente de esta ecuación, ¿sí?, o la versión normalizada de esta ecuación es y' más algo que depende de x por y' más algo que depende de x por y. Y eso igual a 0. Esta ecuación se obtiene dividiendo toda la ecuación por a sub 2 de x. Entonces, la versión normalizada de la ecuación es equivalente a esta de acá. Entonces, ¿en qué consiste el método? Supongamos que tenemos una solución particular de esta ecuación diferencial, es decir, sea IP, ¿cierto? Solución particular igual a I1, así le voy a llamar. Entonces, vamos a definir la función I de X como una expresión que depende de X, una función que depende de X por la solución particular. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Voy a definir la función I de X, ¿cierto?, como otra función que no es combinación lineal de esta solución. ¿Por qué no es combinación lineal? No es combinación lineal de la solución particular, porque si fuera combinación lineal, se puede escribir como un múltiplo de la solución particular, pero un múltiplo exige que lo que está multiplicando la solución particular sea un escalar, una constante. Y como esta función depende de x, no es constante, por lo tanto, esta y de x yo no la puedo obtener como un múltiplo de la solución particular, como una combinación lineal de ella. Entonces, si reemplazamos esta función en la ecuación, vamos a obtener la siguiente ecuación diferencial. Vamos a obtener u', ¿cierto?, por la solución particular, más u', factor de 2 veces la solución particular derivada, más algo que depende de x por
la solución particular. Y eso igualado a 0. Entonces, observaciones sobre esta ecuación que yo obtuve acá. La ecuación es lineal en U. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el cambio de variable U' igual W, que implica que la segunda derivada de U es igual a la primera derivada de W, la reduce a una ecuación de orden 1. ¿A cuál? A esta ecuación que tengo acá. W' por I particular, más W por 2I' particular, más P de X I particular, ¿cierto? Igual a 0. Y esta ecuación, si se fijan, es una ecuación en la variable W, que es de primer orden, ¿sí? Recordemos que tanto IP como I'P son funciones conocidas. P de X también, por lo tanto, la única incógnita que yo tengo acá es W' y W. Por lo tanto, dicha ecuación es lineal de primer orden y además es de variables separables. Entonces, la solución de esta ecuación diferencial va a estar dada por esta expresión de acá. ¿Sí? Entonces, W va a ser esta expresión de acá, pero como W es U', entonces, si integramos esta expresión de acá, vamos a obtener que la función U de X es esta expresión de acá. Sería K por la integral de esto más una constante. Finalmente, como I de X era igual a UX por la solución particular, vamos a tener que I de X, que es la solución general, es igual a lo que yo había obtenido para U multiplicado por la solución particular. Es decir, la solución general de la ecuación que yo daba al principio va a estar dada por una constante por la solución particular, que es la solución que me daban, por esta expresión de acá. Ahora esto lo vamos a mostrar con un ejemplo para aclarar todos estos procedimientos que mostramos. Así que en realidad no ilustraban mucho porque eran el procedimiento general. Entonces vamos con el primer ejemplo. Vamos a resolver la siguiente ecuación diferencial. Considerando como una solución particular la función x a la cuarta. Es decir, tengo esta ecuación diferencial, x cuadrado y prima prima, menos 7xy más 16y igual 0, que es una ecuación de orden 2. Y una solución particular de esta ecuación, es decir, una solución que satisface esta ecuación, es x a la cuarta. Entonces, ¿qué me decía el método de reducción de orden? El método de reducción de orden me decía lo siguiente. Bueno, primero normalizamos la ecuación. O sea, dicha ecuación tenemos que dividir todo por x cuadrado para que el y' me quede multiplicado por 1. Me va a quedar y', ¿cierto? Menos 7 partido x y' más 16 partido x y. Esto ustedes lo pueden comprobar poniéndole pausa al video. Entonces, ¿qué me dice el método de reducción de orden? Defina y x va a ser mi solución general, como una función u multiplicada por la solución particular que le entrega. O sea, y de x va a ser u por x a la cuarta. Entonces, reemplazamos en la ecuación. ¿Qué necesitamos para reemplazar en la ecuación? Necesitamos y', ¿cierto? Y necesitamos la segunda derivada también. Por lo tanto, calculo la primera derivada y, como ambas son funciones que dependen de x, tengo que derivar con la regla del producto. Entonces va a ser la derivada del primero, u', por el segundo sin derivar, x a la cuarta. Más 4 veces u por x al cubo, es decir, el primero sin derivar por la derivada del segundo. La derivada del segundo sería 4x cubo. Luego he obtenido y' como u'x a la cuarta más 4ux al cubo. Ahora también necesito la segunda derivada. Entonces voy a hacer la segunda derivada.
Si yo hago la segunda derivada, nuevamente derivo como, considerando que tanto u' como u son funciones de x, entonces aplico la regla del producto correspondiente y voy a obtener que la segunda derivada es u' x a la cuarta más 8u' x al cubo más 12ux cuadrado. Si yo ahora reemplazo estas expresiones en mi ecuación original, voy a transformar la ecuación diferencial en una ecuación en la variable u ahora, que es mucho más simple que lo que yo tenía. ¿Por qué? Si se fijan, al reemplazar, voy a tener que se me van a cancelar algunas cositas. Por ejemplo, voy a llegar a que u' x a la cuarta más 8u' x cubo más 12ux cuadrado menos 7u' x cubo menos 28ux cuadrado más 16ux cuadrado igual 0, es simplemente u' x a la cuarta más u' x cubo. ¿Por qué? Porque yo acá puedo cancelar algunos términos. Por ejemplo, puedo cancelar el menos 28ux cuadrado con este 12ux cuadrado y este 16ux cuadrado. Y 8u' x cubo menos 7u' x cubo son términos semejantes, entonces me queda solo un u' x cubo. Entonces mi ecuación diferencial se transforma en esta expresión que es mucho más simple. U' x a la cuarta más u' x cubo igual 0. Puedo normalizar esta nueva ecuación, ¿cierto? Dejo l'u' multiplicada por 1. Recuerden que normalizar la ecuación diferencial es dejar la derivada de mayor orden multiplicada por 1. Entonces, al normalizar esta ecuación obtengo u' más 1 partido x, u' igual 0. Entonces, si se fijan acá, esta es una ecuación diferencial en la variable u, en la cual intervienen la segunda y la primera derivada exclusivamente. Entonces, si yo hago el cambio de variable w igual u', que es efectivamente reducir el orden, ¿cierto?, de la derivada con el cambio de variable, voy a obtener que w', o sea, la derivada de w es igual a la segunda derivada de u, ¿cierto? Por lo tanto, si yo reemplazo, la ecuación diferencial que voy a obtener ahora es de orden 1, ¿cierto? Porque al hacer este cambio de variable reduje el orden. Entonces, w' más 1 partido x w va a ser igual a 0. Y esta es una ecuación lineal de primer orden. E incluso es una ecuación de variables separables. Entonces, si yo la resuelvo, como ya habíamos visto en clases anteriores, voy a tener que w se puede escribir como una constante partido en x. Esa es la solución de la ecuación diferencial que yo tengo acá. Pero a mí me interesa encontrar la solución en la variable original. Entonces, para eso yo tengo que empezar a devolver y deshacer los cambios de variable que hice. Entonces, el primer cambio de variable que yo había hecho era este, que w era u'. Entonces, como w es u' y es además k partido x, entonces voy a tener que u' es igual a k partido x. Si yo integro ahora esta expresión a ambos lados para obtener la función u, acá me están diciendo, u' es la función k partido x, entonces la función u sería, integrando esto, k por logaritmo natural de x más c. Si se fijan, si ustedes derivan esto, van a obtener esto de acá, con k y c números reales. Finalmente, entonces, la solución general de dicha ecuación, recordamos que era, ¿qué cambio de variable había hecho yo al principio? Había hecho el cambio de variable acá. Y es igual a u por x a la cuarta. Entonces, finalmente, la solución de mi ecuación diferencial, como yo ya conozco u y conozco, bueno, y x a la cuarta es algo que ya tenía, puedo encontrar la solución general de la ecuación. ¿Cómo?
reemplazo. En vez de u, voy a escribir k por logaritmo natural de x más c. Por lo tanto, mi solución general de la ecuación diferencial va a ser esto de acá por x a la cuarta. Si yo resuelvo esto, si yo aplico distributividad, ¿cierto? Voy a tener que es kx a la cuarta logaritmo natural de x más otra constante por x a la cuarta. Entonces, fíjense lo que acabamos de hacer acá. Vamos a hacer un resumen. Lo primero que hice yo fue normalizar la ecuación. Recuerden que una ecuación diferencial siempre la vamos a resolver primero normalizando. Es decir, dejé la mayor derivada multiplicada por 1. Luego definí la siguiente función. Y igual u por x a la cuarta. Y va a ser la solución general de mi ecuación. Entonces yo digo, la solución general de la ecuación va a ser el producto de una función desconocida por la solución particular que a mí me entregan. La solución particular que me daban era x a la cuarta. Entonces, hecho el cambio de variable, calculo las derivadas correspondientes y reemplazo en la ecuación. Y ese reemplazo me va a transformar mi ecuación en una ecuación en la nueva variable, en la variable u, que es lineal en esa nueva variable. Pero, ¿cuál es la particularidad de esta nueva ecuación? Que yo le puedo reducir el orden. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo defino w como la derivada de u y w' como la segunda derivada de u, ¿cierto? Entonces al reemplazarlo, esto se me va a transformar en una ecuación lineal de orden 1. Y esa la sé resolver. Entonces resuelvo la ecuación, deshago los cambios de variable y obtengo la solución general. Vamos a ver otro ejemplo. Vamos a resolver esta ecuación que tengo acá. Y' más 4i igual 0, considerando como una solución particular la función seno de 2x. Entonces, la solución. Lo primero que tenemos que hacer, entonces, es definir la solución general de esta ecuación como una función u por la solución particular. Es decir, voy a decir sea i de x igual a u por la solución particular. Entonces, si yo acá derivo este cambio de variable, voy a obtener la primera derivada, ¿cierto? Y si derivo de nuevo, como yo necesito reemplazar la segunda derivada acá, tengo que derivar de nuevo para obtener la segunda derivada. ¿Qué sería? Sería u' seno de 2x más 4u' coseno de 2x menos 4u seno de 2x. Esto ustedes lo pueden comprobar, pónganle pausa y hagan los cálculos pertinentes. Ahora que tengo la segunda derivada, reemplazo. ¿Y qué me va a quedar en la ecuación original? El i' lo voy a reemplazar por todo esto. Es decir, me va a quedar u' seno de 2x más 4u' coseno de 2x menos 4u seno de 2x. Más 4 veces la función i. La función i es u por seno de 2x, por lo tanto me queda 4u por seno de 2x. Y eso igual a 0. Entonces ahí ya he reemplazado en mi ecuación. Esto es equivalente, si se fijan, ahora se me van a cancelar algunas cosas, porque esa es la idea del cambio de variable. Simplificar esta ecuación a algo más esencial. Entonces, se me va a ir este 4u seno de 2x negativo con este positivo y me va a quedar que mi ecuación diferencial es u' por seno de 2x más 4u' coseno de 2x. Esta ecuación diferencial sigue siendo de orden 2, pero es mucho más simple que la anterior. Entonces, para resolverla, la voy a primero normalizar. Es decir, como el u' está siendo dividido, está siendo multiplicado por seno de 2x, voy a dividir todo por seno de 2x para dejarla multiplicada por 1. Si yo hago eso, voy a obtener la ecuación u' más 4u' por la cotangente de 2x.
porque me va a quedar coseno partido en seno, y eso es cotangente. Todo eso igualado a 0. Luego, esta ecuación diferencial, si se fijan, yo la puedo reducir a orden 1. ¿Cómo? Haciendo el siguiente cambio de variable, que es el que voy a hacer siempre. W igual a U', por lo tanto, W' sería igual a la segunda derivada de U, si yo derivo a ambos lados de esta ecuación, esta igualdad. Entonces, reemplazando, vamos a tener lo siguiente. W' más 4W cotangente de 2x es igual a 0. Y esta ecuación diferencial es lineal de primer orden y de variables separables. Entonces yo la puedo resolver con el método que estime conveniente. Puede ser con el método del factor integrante o como variables separables, el que se le haga más fácil. Entonces yo voy a obtener lo siguiente al resolver mi ecuación diferencial, que la función W es k por e a la integral de menos 4 cotangente de 2x. Es decir, la función W es igual a k por, o k dividido por el seno cuadrado de 2x. Esto es solo trabajo algebraico, ahí ustedes lo pueden verificar. Entonces, de lo anterior, como W es U', ¿sí? Ahora que yo ya he resuelto la ecuación, debo deshacer los cambios de variable. Por lo tanto, como W era U', voy a tener que U' era esto de acá, k partido en seno cuadrado de 2x. Es decir, U' es k por la cosecante cuadrado de 2x. Si yo quiero encontrar U, entonces tengo que integrar esta igualdad a ambos lados. Voy a obtener que U va a ser igual a menos k medios por la cotangente de 2x más una constante. Pero, como k es una constante, ¿cierto? Menos k medios también es una constante, porque una constante dividida en 2 y multiplicada por menos 1 sigue siendo una constante. Por lo tanto, menos k medio la voy a llamar alfa y voy a tener que mi solución U va a ser alfa por la cotangente de 2x más otra constante c. Finalmente, la solución general de la ecuación y de x era la función u por seno de 2x, ¿cierto? Acá lo tenía. Y de x era u por seno de 2x. Entonces, reemplazo u, me queda que la solución general de la ecuación va a ser una constante alfa por coseno de 2x más otra constante c por el seno de 2x. Y así hemos resuelto esta ecuación. El último ejemplo que les voy a presentar es esta de acá. Vamos a resolver la ecuación diferencial y' más 6y' más 9i igual 0, considerando como solución particular e a la menos 3x. Acá, bueno, un paso previo que yo debiera hacer antes de resolver cualquier ecuación por reducción de orden es verificar que la solución que me están entregando es efectivamente una solución particular, ¿sí? O sea, que si yo la reemplazo, tiene que cumplir la igualdad. Entonces, como tarea, verificar eso. Entonces, la solución de esta ecuación diferencial la vamos a encontrar de la siguiente manera. Sea i de x igual a u por e a la menos 3x. Entonces, y' va a ser esta expresión de acá y la segunda derivada de y va a ser esta expresión de acá. Pausen el video y comprueben que estas derivadas están bien hechas. Luego, reemplazo en la ecuación todo lo que necesite reemplazar. En este caso, reemplazo la segunda derivada, la primera derivada y la función, y voy a obtener esta expresión de acá. Cuando yo hago este reemplazo, necesariamente se me van a eliminar cosas y voy a tener una ecuación diferencial que es más simple. Entonces, fíjense lo que va a ocurrir acá. Ocurre algo súper interesante. Voy a obtener que U'' por e a la menos 3x es igual a 0. Esa es mi ecuación diferencial. Pero, acá voy a hacer el siguiente análisis. Recuerden que
una multiplicación me va a dar 0 si y solo si uno de los dos factores es 0. Entonces voy a tener que o la segunda derivada es 0 o la exponencial de menos 3x es 0. Pero la exponencial de menos 3x nunca va a ser 0, ¿cierto? Porque es una función que tiene como recorrido, ¿cierto? Solo los reales positivos con el 0. E elevado a algo nunca me va a dar 0, excepto cuando x tiende a infinito. Pero x no puede ser infinito. Entonces, esto siempre va a ser distinto de 0. Por lo tanto, la única opción que me queda es que u'', es decir, la segunda derivada de u, sea igual a 0. Y esta es una ecuación diferencial que es una de las más simples de resolver. Bueno, pero apegándonos al método, vamos a reducirle el orden. Entonces, definimos w como u', y por lo tanto w' va a ser u''. Reemplazando, vamos a tener la siguiente ecuación. W' va a ser igual a 0. Por lo tanto, la derivada de w igual 0, eso ocurre si y solo si w es una función constante, con k en los reales. Entonces w es igual a k con k en los reales. De lo anterior vamos a tener que si yo deshago el cambio de variable, w era u', por lo tanto tengo que u' es igual a una constante. Entonces, ¿qué me está diciendo esto? La derivada de u es una constante. Entonces, ¿qué función tiene como derivada una constante? Una función lineal. Por lo tanto, integrando esto, voy a obtener la función lineal u igual kx más c. Ahora que ya obtengo u, reemplazo en la solución general. Entonces, la solución general va a estar dada por u, que es kx más c, por e a la menos 3x. Finalmente, la solución general y de x va a ser igual a una constante por x e a la menos 3x más otra constante por e a la menos 3x. Y así he encontrado la solución general de esta ecuación. Entonces, en síntesis, ¿qué tengo que hacer para utilizar reducción de orden? Hago el cambio de variable u por la solución particular que me dan. Derivo el cambio de variable las veces que sea necesaria para reemplazar en la ecuación. Y al hacer eso, al reemplazar, voy a obtener una ecuación diferencial que es mucho más simple y además le puedo reducir el orden. ¿Cómo le voy a reducir el orden? Con el cambio de variable w igual u'. Entonces, w' sería la segunda derivada de u. Y resuelvo la ecuación ahora en la variable w. Una vez que resuelvo en la variable w, deshago los cambios de variable y cuando obtenga la función u, la reemplazo en mi solución general. Y finalmente obtengo la solución de la ecuación diferencial. Entonces, los ejercicios propuestos que les dejo ahora son las siguientes tres ecuaciones diferenciales y también les adjunto las soluciones para que comprueben sus resultados. Todas estas ecuaciones diferenciales son de orden 2, son lineales y las pueden resolver con el método de reducción de orden. Acá se me olvidó, acá tuve un pequeño error. 4y' más 13. Ahí sí. Ahí sí. Entonces, las ecuaciones diferenciales que les dejo son estas de acá. Este apunte va a estar también en el aula virtual para que lo revisen. Y bueno, cualquier duda, como siempre, me pueden escribir al mail. Yo voy a estar atento a todas sus dudas, comentarios, sugerencias. Y espero que nos podamos ver pronto en una nueva clase. Eso. Que les vaya muy bien, que tengan una gran semana y nos vemos. Adiós.